Ya estamos. Espero que la lluvia nos permita continuar con esta extraordinaria conversación que vamos a tener el día de hoy, como se los prometí, con el neuropsicólogo Gabriel Ramón Hidalgo, y vamos a hablar sobre crianza saludable. ¿Cómo está usted, psicólogo? Excelente, muchas gracias. No, aquí. Yo estoy fascinada con tenerte, aunque sea cada 15 días. ¿Qué más? Pues ya ni modo. Bueno, ha sido una vez al mes, ¿no? Ay, te odio. Más o menos. Te puedo odiar, ¿verdad? ¿Me das permiso de odiar? Un poquito. Sí, ¿sabes por qué te tienes que dar permiso de odiarme? Porque realmente lo que aprendemos de ti, las mamás, es muchísimo. No sé de los buenos comentarios que he recibido a razón de las conversaciones contigo, y es algo que definitivamente vamos a agradecer muchísimo, porque si hay algo que nos pone a pensar a las mamás es, ¿estamos haciendo bien o estamos haciendo mal? Claro. Con respecto a la crianza de los hijos. Así es. Entonces me han llegado, en lo que nos vamos conectando, déjame jalarle para acá. Perdón, pero es que mi tripié, todavía no tengo tripié de esos ¿cómo le llaman? De grúa. Ah, ya. Pero lo hago con gusto, que es de lo más importante. Así es. Venimos corriendo porque ha sido un día, gracias a Dios, de grandes sorpresas, y vienen maravillosas oportunidades para la asociación que presido con nuestras manos, que te estaba yo platicando. Felicidades por todos tus logros. Muchas gracias. Entre ellos, yo creo que el mejor logro de este año es haber acumulado un gran grupo de amigos como tú, en el que estamos compartiendo estos conocimientos que mucha falta nos hacen, y que agradecemos enormemente a todos y cada uno de los doctores que han venido a este modesto espacio, a esta modesta sala, a este set en el que he convertido mi casa, que es casa de todos, pero la intención es hacerla aquí porque tengo ofrecimientos, ¿sabes? ¿Sí? De irme a un set. Sí, mi amigo Nelson Alonso, al que quiero muchísimo, me ofreció, pero tú sabes, pues para mí la importancia, como para muchas mamás, la importancia es estar cerca de nuestros hijos, sí, ¿no? Los horarios y todo eso, y ya a la hora que yo transmito quiero decirles a ustedes y les comparto que es que esa hora yo ya dormía mi pequeñito, entonces ya puedo de alguna manera disponer, ¿no? Y estar tranquila. ¿Cómo está usted, psicólogo? Muy bien, excelente. ¿Sí? Aquí compartiendo, con muchas ganas de compartir. Muchas gracias. Y con el auditorio también, obviamente. Claro, con el auditorio. Así que si tiene preguntas, nos las va haciendo llegar, y con muchísimo gusto las vamos a ir leyendo, porque esa es la intención, la interacción que hay con usted. Que eso es lo muy importante, porque luego ahí vemos videos en la red y no tenemos ese chance como de preguntarle, sí, de la ¿no? interacción. Exacto, y tú nos permites. Y discúlpeme porque si estamos sudando, pues les voy a decir qué pasa. Que si enciendo, como dirían en el norte, el abanico, la ventila, la cosa esa, se mete mucho el ruido y entorpece un poco la comunicación con ustedes. Pero me han llegado muchos textos. Okay. Y te quiero leer uno en lo que empezamos, porque circuló muchísimo, me llegó por muchas vías. Okay. Sobre lo que estamos haciendo con nuestros hijos. Para empezar, dice, hay una tragedia silenciosa que se está desarrollando hoy por hoy en nuestros hogares y se concierne a nuestras más preciosas joyas. Nuestros hijos están en un estado emocional devastador. En los últimos 15 años los investigadores nos han regalado estadísticas cada vez más alarmantes sobre un aumento agudo y constante de enfermedades mentales infantiles que ahora están alcanzando proporciones epidémicas. Las estadísticas no mienten. 1 de cada 5 niños tiene problemas de salud mental. Se ha notado un aumento del 43% en TDA. Se ha notado un aumento del 37% en la depresión adolescente. Se ha notado un aumento en los niños que potencialmente manifiestan estar aburridos, que están emocionalmente disponibles para conectarse, bueno, que los niños están más conectados a la internet que más conectados a interactuar con nosotros o con el mundo real. Así es. ¿Cómo ves, neuropsicólogo? Pues sí, hay bueno, siempre la tecnología tiene sus pros y sus contras. Ahí es como buscar el equilibrio. De los datos que acabas de leer, hay datos que sí son alarmantes y reales. Por ejemplo, estamos en el 2017, en el 2010, la Organización Mundial de la Salud comentó que para el 2020, o sea, en 2 años y cacho, los trastornos o las enfermedades de salud mental iban a ocupar la causa número 1 de incapacidad laboral. O sea, por encima de un problema de salud físico, personas que están
físicamente bien Sí. y van a estar impedidas para desempeñar su actividad laboral en una edad productiva. Las Entonces razones. eso, enfermedades y trastornos mentales como la depresión, La ansiedad que está creciendo, pero desmedidamente. Entonces, lo malo es que ahora los psicólogos vamos a tener muchísimo trabajo, pero no es esa la pauta, ¿no? La pauta pero es además que es hacerla en la prevención, ¿no? Es la prevención única, que te sepas también identificar cuáles son tus emociones a tiempo, porque acuérdate que no todos están acostumbrados, solamente el 80% de las personas, por ejemplo, acuden a una cita con un psicólogo y regularmente son por cuestiones más de relaciones de pareja, claro, que por otra cosa, ¿no? O bien a los niños, porque o también sí, seguramente que sí, claro, pero no todos estamos acostumbrados, ¿no? Porque todavía tenemos ese pensamiento arraigado, anidado en nosotros de que es que voy con un loquero, dices, claro, pues yo no estoy loco, cuando realmente lo hemos comentado reiteradamente, que así como tenemos el corazón, el hígado, los pulmones, claro, esta parte es el órgano más importante del ser humano. Así es. Entonces, bueno, quisiera empezar con la plática expresando que los elementos que nosotros podemos hacer y que nos tocaría hacer para prevenir tantos trastornos a nivel mental y que cada vez va a haber más y van en aumento, pues yo creo que la clave es la familia. Y en esa cuestión de la familia, la clave está en la crianza. Sí, ¿no? Yo tengo una serie de principios que he ido acuñando de diferentes autores, entonces he generado como un modelo ahí que a mí me ha sido útil para mi propia aplicación. Entonces, no sé cuántos abarquemos hoy, pero los que veamos... y si tenemos una segunda parte... Sí, seguramente, porque este tema es muy amplio. Sí. Entonces, hay un primer principio. Además, estos principios son jerárquicos, que significa que si yo no cumplo el anterior, difícilmente voy a ir. Así es. Okay. Entonces, un primer principio que es fundamental es el principio de establecer acuerdos. Debe haber acuerdos bien establecidos en diferentes niveles. Cuando yo te digo esto, ¿tú qué te imaginas? Que te diga yo. El primer principio en la crianza es que haya acuerdos. ¿Tú qué te imaginas, Jenny? Pues yo me imagino conversar con mi niño y pues platicar y acordar ciertos puntos, la hora de dormir, claro, la hora de despertarse, pues todos los rituales que tienen que ver, digo... Eso serían como establecer reglas, pero los acuerdos van más en función de los adultos. Ah, ok. ¿Qué te imaginas? Pues saber quién otorga permisos, pues para no someterse luego a discusiones estériles delante de los hijos. Así es. Los que están felizmente casados, ¿no? Yo que soy una madre soltera y feliz. Pues ya no tienes tanta complicación. No, claro que no, pero igual con mis padres. Sin embargo, con mis papás sí, porque exacto, compartimos crianza con los papás. ¿Y de qué otra manera, si no fuera con tus papás, si tus papás no vivieran aquí, de qué otra manera, si tú estás solo, de qué pues otra con las manera personas con las que comparto la crianza, no la educación, porque nos dijiste la otra vez, claro, la crianza es decir, a ver, establecer con la persona que me ayuda a criar a mi niño. Puede ser, o también tiene que ver con los principios o valores que hay a nivel social. Un ejemplo sería la escuela. O sea, ahí también tiene que haber congruencias y acuerdos. Tú no puedes decir a tus hijos, oye, si la maestra te manda a hacer algo, tú no vayas porque la única que te puede mandar soy yo. O sea, esa sería una incongruencia. Claro. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y a veces ocurre. Entonces, sí, el acuerdo es, obviamente, primero entre pares, es decir, yo con mi esposa, o tú con tu esposo, o con tu pareja, o en este caso, si es una familia extendida e intervienen los abuelos, pues también ellos tienen que estar de acuerdo. ¿Por qué es importante los acuerdos? Porque si no hay un acuerdo unificado en la crianza, eso es terreno fértil para que el niño elija. A ver, si el niño tiene dos opciones, porque papá dice una cosa y mamá dice otra, o entra abuelo y abuela, entonces si el niño tiene dos o tres opciones, tú estuvieras en el lugar del niño, ¿tú qué harías? No, pues la escojo yo. Perfecto. Totalmente. Es decir, es como si tuvieras un trabajo o te ofreces un trabajo y te dice, aquí te va a pagar 20, acá 30 y acá 40, ¿cuál vas a elegir? No, pues el que me dé mayores ventajas. O si te dicen, a ver, en este trabajo vas a salir a las 7, en el otro a las 8, en el otro a las 9. Sí.
Es decir, escojo el mejor. Ahí no está mal el niño. Hay opción múltiple, pues. Así es. Yo a mi hijo cuando le digo, no, espérame, es que esto no es opción múltiple, esto es así, es así. Así es. Entonces, si hay un acuerdo unificado, el niño sí o sí va a hacer el acuerdo. No le das la opción de elegir. A veces los niños, que eso es otro tema que vamos a ver más adelante, sí hay que favorecer el punto de la elección. Pero en ciertas cosas no hay opción. O sea, tu hijo no puede elegir si va a ir a la escuela o no. Por supuesto. ¿No? Él puede elegir cómo va, si va de buena gana o de mala gana. Pero no es algo que puede estar como en la decisión de él. Claro. Entonces, el primer punto es el acuerdo. Porque si no hay acuerdos, todo lo demás que vayamos diciendo no tiene sentido. O sea que ¿Me explico? tenemos que observar. Tenemos que dialogar, tenemos que establecer. Bueno, yo que me dedico a la clínica es muy frecuente. Este es un punto crucial. Porque de pronto, imagínate que tú eres la mamá y tú eres demasiado estricta y yo soy el papá, entonces yo trato de compensar. No, pero es que sí sucede en todas las entonces familias. Yo trato de compensar. Como mamá es como muy rígida, entonces yo soy más flexible. Porque pobrecito niño. O al revés. Mamá es muy flexible y papá es demasiado inflexible. Hay papás barcos, claro. O barcos. Entonces, el acuerdo es fundamental. Yo siempre le digo a los papás, el ponerse de acuerdo no es que piensen igual, es que dialoguen en esas diferencias y pueden llegar a un punto de coincidencia. De coincidencia. Porque no es que quién está bien y quién esté mal, porque en algunas ocasiones, pues alguno va a tener más razón que otro. Pero eso es fundamental. Cosas tan sencillas como en qué momento se van a bañar, qué vamos a hacer si el niño genera determinada conducta. Entonces, el acuerdo es fundamental. Si platicarlo, como dices, de par a par, inclusive está, yo creo que ajeno al niño, no claro, delante ajeno de él, a ellos, sí. Nosotros como adultos nos tenemos que poner de acuerdo. Sí. Igual con los maestros, si hubiera alguna diferencia, estar en ese acuerdo. Porque si todos hacemos lo mismo, el niño no le queda otra opción que hacer las cosas. Ese es el principio 1. ¿Estamos? Sí. Bueno. Si ya cumplimos el principio 1, eso nos lleva al siguiente principio que tiene que ver con que debemos educar desde una perspectiva democrática. ¿Y eso qué significa? ¿Qué te imaginas que sea? Pues que entre los integrantes de la familia, pues asumemos que hay participación, que no hay imposición de tareas a determinados tiempos, que hay un acuerdo de yo hago, tú haces, tú cooperas, yo te ayudo, tú me ayudas, claro, etcétera. Lo quiero entender así. Sí, tiene que ver con eso. Y tiene que ver con el hecho de que como personas todos somos iguales, como personas. Sí. Sin embargo, cada uno tiene un papel y un rol diferente. Sí, en casa sí. Que es diferente. O sea, yo soy tu padre, tú eres un hijo, tú eres mi hijo. Y a mí me toca hacer determinadas acciones y a ti también, pero no porque yo sea adulto y tú seas mi hijo yo tengo más derechos sobre ti o yo me da el derecho de poderte insultar, agredirte, claro, o peor aún golpearte. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. En este punto siempre hay papás o hay como una cierta controversia, porque hay papás que dicen, bueno, es que a mí me pegaron y no me traumaron. Sí, hay papás que se dicen. Y es válido, a mí también me tocó la chancloterapia, a ti también. No, pues obvio, también, bueno. Te chanclizas y no hacías caso. Y no estamos tan traumados, diría. No tanto, bueno, pues. Pero el punto ahí es eso. Que no tanto, no ¿por tanto. qué funcionaba antes y por qué ahora no funciona? Porque tiene que ver con el principio que dijimos anteriormente. Es decir, si antes tu papá te pegaba, tu mamá también venía y te daba la chancleta. Sí. Y si tú en la escuela te portabas mal, ¿qué decía el papá? Maestra, si se porta mal, dele un caso, jale la oreja. O sea, de alguna manera el niño sí o sí hacía lo que tenía que hacer. Claro. Hoy en la escuela y en muchos contextos sociales se habla de respeto y los derechos. De los derechos de los niños. Entonces, si tú en la escuela le estás enseñando que él es una persona valiosa, le explicas cuáles son sus derechos, que tiene derecho a un nombre, a ser respetado, amado, en fin, y tú como papá en casa quieres aplicar otros criterios, ahí hay una incongruencia y hay un choque. Porque por un lado todo el mundo le dice que nadie tiene derecho a ofenderte, a agredirte, y por el otro lado viene tu papá, lo hace. Ojo aquí, no quiere decir con esto que entonces yo voy a permitir que el hijo haga cualquier cosa, ¿no?
Los límites y las reglas deben de seguir. Lo único que tenemos que aprender es la forma en cómo lo vamos a educar. Ya no es a golpes, ya no es a trancazo, pero las reglas y los límites siguen estando. ¿Sí me explico? Sí. Porque luego aquí se confunde. Es que como ya no le puedo pegar, entonces ya no le puedo poner límites. A ver, no tiene que ver una cosa con otra. O sea, ¿puedes poner límites sanos? Sí. Habiendo reglas, habiendo estructura, sin necesidad de golpear. Se puede educar sin pegar, sin golpear a los hijos, sin insultarlos, sin agredirlos de ninguna manera, sí se puede. Sí. Y no quiere decir que tú como papá en algún momento no te enojes, porque te vas a enojar, pero tienes que aprender a también cómo relacionarte. Y aprender a pedir disculpas a nuestros hijos también, cuando la regamos. Entonces esta educación democrática tiene que ver con que haya una congruencia en nuestro actuar como personas. O sea, yo no le puedo pedir respeto a mi hijo si yo no lo tengo hacia él. Totalmente. Es decir, no podemos dar lo que yo no doy tampoco, lo que yo no tengo no lo puedo exigir. Entonces, no es lo mismo que me tenga respeto que me tenga miedo. Porque el niño cuando va creciendo y se iguala en fuerza, porque el miedo lo va a perder alguna vez. Se iguala en fuerza, entonces bueno, a ver. El miedo lo va a perder alguna vez, pero el respeto cuando se gana de un padre, ese es para toda la vida. Así es. Entonces, sí se puede. El problema es que a nosotros nos tocó otro tipo de crianza y entonces no hay una escuela para padres. Las escuelas dan pláticas, dan orientación, pero en realidad tenemos que aprender a educar a los niños de ahora. Sí. Sin agredirlos, sin pegarles. Pero no quiere decir que no voy a poner límites. Claro. Me ha llegado el caso extremo de papás, por ejemplo, que me dicen de hijos adolescentes. Sí. Dicen, es que yo tengo que guardar las llaves, tengo que esconder las llaves del auto porque si no las escondo, él las toma y se va. ¿Cómo cree? ¿No? O sea, tú dices, ¿cómo es posible? A mí me dan un zape. No, pues imagínate. Y sin necesidad de pegarle. A ver, es que él tiene que aprender que si no se lo puede llevar, no se lo va a llevar. O sea, si no, es como si tú llegaras a tu casa y tuvieras que esconder tu cartera y tu dinero porque si no tu hijo te lo... Dices, bueno, pues ¿en dónde, con quién estoy viviendo? Totalmente. ¿No? Entonces, cosas así que se dan en la cotidianidad y en los diferentes estratos socioeconómicos. O sea, no tiene que ver si es pobre, si es rico. De pronto, las personas más humildes pudiéramos pensar que hay como más escenarios de vulnerabilidad. Sin embargo, yo conocí en especial una señora, se quedó viuda con 5 hijos varones y una hija. Señora humilde, pero trabajadora. Esa señora sacó adelante a sus hijos de buena manera y hoy que son adultos todos son profesionistas. Ay, qué bendición para la gente señora. Productiva. Qué bendición, claro. Y sin problemas de conducta, de drogas, de nada. O sea que sí se puede, sí genera ciertos principios y los aplicas. Y que no cuestan nada, ¿no? Porque también tenemos el caso donde hay mucha posibilidad económica, pero no están los papás. O sea, no, pero además nos dejan. No están estos principios. Sí, pero aunque están en otro boleto, menos con los hijos. Así a mí me tocó con el respeto que me merecen muchas mamás. Una vez a mi hijo, al Sandy, y ver a la señora en su trajecito así de que venía de hacer ejercicio, ella bajando la escalera y la muchacha cargando al niño. Y dije, no, yo no podría, lo respeto, pero no lo podría hacer. Porque los vínculos afectivos creo que se dan desde esa etapa, desde que tú los tienes dándole pecho al niño, desde hasta que empiezan a hablar, o sea, esa etapa inclusive de reforzar su autoestima, Gabriel, no lo podría hacer, pero hay mamás que estando físicamente no están tampoco cerca, emocionalmente ni afectivamente, ¿no? Y, por ejemplo, me ha tocado ver casos donde la muchacha que los cuida es la que lo lleva al pediatra. ¿Te imaginas eso? Ay, no, yo me acuerdo que lloré cuando le di la primera inyección. Sí, o sea, llegamos a un nivel de despersonalización. Pero entonces, primer principio, el acuerdo. El segundo, la crianza democrática. Tenemos que aprender a educar en valores, ejerciéndolo, con respeto. El niño tiene que aprender a respetarte porque es la manera de convivir y que socialmente nos vaya bien a todos. Por supuesto. No porque va a haber un castigo, no porque va a haber un golpe, porque entonces cuando el niño siente que en ese escenario, no porque esté creciendo, y cuando en ese escenario no está, entonces ahora sí lo hago. Entonces
entonces hay como una represión, no hay una formación. Totalmente. Cuando tú educas así, formas mentes que están Ujú. enfocadas y equilibradas. Ya, Por eso tenemos tantos chicos con desajuste social, ok. que no solamente no se adaptan, sino que agreden a la sociedad. ¿Cuántos problemas Además, de delincuencia? Sí. Pues tiene que ver con eso, No, y tiene que ver con la crianza, por supuesto. Claro. Entonces, estamos acá en los dos principios. Sí. Si yo aplico esos dos principios, entonces yo puedo aplicar el tercero. Ujú. Y el tercero tiene que ver con el hecho de que yo genere una estructura. Ok. Y generar estructura es que el niño debe saber que al lugar donde llegue hay un orden, hay unos determinados elementos de uso y de forma que él tiene que aprender a utilizar. Por ejemplo, lo primero que se le debe enseñar a un niño es la estructura del espacio físico. ¿Ok? Sí. Y eso empieza desde que son bebitos, desde un año, ¿no? Que van saliendo, que empiezan a caminar y que empiezan a jugar. Yo tengo que generar un espacio donde él sepa dónde va a jugar Ok. y que puede llevar sus juguetes ahí va a jugar. Ya. Y también si usa juguetes, ok, los usa, pero entonces yo llevo y que los guarde. Como O sea, ahora, por desde que ejemplo, son con mi chiquititos. hijo, Ajá. le digo, a ver, desde la noche antes tenemos que revisar que estén listos tus zapatos aquí, estén en un lugar donde ya conoces que tienen, Sí, sí. los vas a encontrar a la hora de vestirte en la mañana, que tienen ya bolearlos en la noche, Claro. pasarles el trapito, cosas como esas, Gabriel. Sí, Sí. sí, empezarles a dar, por ejemplo, si ellos no pueden obviamente doblar su ropa o hacer algo en función de que tú le des la ropa y él lo dobla, pero sí, por ejemplo, les puedes dar toda la ropita doblada y decirle, a ver, ir con ellos al closet y decir, mira, aquí vas a guardar tus camisas, Ujú. aquí tus shorts, Pues guiarlos, ¿no? guiar. Claro. A ver, tu mochila, ordenar su mochila, todo eso. Revisarlo. Esa estructura que es física de su espacio físico después se traduce en una estructura mental que le Ya. da orden. Entonces Claro. estás generando conductas que son socialmente favorables para que el niño aprenda. Y aceptables también. Muchas maestras de preescolar que nos estarán viendo, Sí. alguna, y que les toca primer año de preescolar y que son de niños que nunca han ido a la escuela y que es la primera vez, Ujú. gran parte del primer año, si no es que la mitad del curso, se la lleva en generar estructura. ¿A poco? Sí, Esa es la primera parte de cuando llevamos a sí, los porque niños. si no, ¿cómo aprende? Si no es capaz ni siquiera de estar sentado. No es Ok. capaz de sacar sus cosas y ordenar, sacar un marcador o resistor. cosita. Entonces, la maestra le va dando estructura, le va dando estructura. Que nosotros también lo hacemos en terapia, en Ok. niños muy pequeñitos. Pero O sea sí, que, entonces, ¿a qué edad para las mamás que están recién? desde el año. Desde el año ya usted puede irle ordenando. Todo esto de acuerdo a su edad, no lo va a poner obviamente a ordenar su ropa, Ujú. perdón, pero sí le voy enseñando, mira, aquí hay esto, aquí hay Ujú. esto, quiere sacar esto, acá está. Claro. O sea, él ya va viendo todo lo que hay a su alrededor y va viendo que hay un orden. Claro, va conociendo, ¿no? Así es. Entonces, Perfecto. él saca algo, viene y lo guarda, ¿no? Ujú. Y le vamos poniendo reglas en ese sentido. Entonces, Ok. el tercer principio es entonces la estructura del orden y del espacio físico, porque eso les va dando una estructura mental que a la postre les va a ayudar para el aprendizaje. Ujú. Y eso nos lleva a compartir el último principio de esta charla, que es el principio de la estructura del espacio, perdón, del espacio, pero ahora temporal. Sí, Primero ordenamos el espacio físico sí. y después ordenamos el tiempo. ¿A qué me refiero con esto? De que el niño debe tener una estructura de temporalidad en donde él sepa que hay horarios. O sea, Ok. más o menos establecidos ya. Sí, porque además tengo entendido, yo he leído, doctor, que los niños crecen con mucha seguridad cuando les vas creando roles, ¿Sí? ¿no? Por ejemplo, yo leí, porque yo leí muchísimo cuando iba a tener a mi bebé, y decía, si el niño tú lo mandas a lavarse ya los dientes, ya lo asocia, en la noche pues, ya lo asocia con que ya va a dormir, Claro. que se va a poner la pijama, ya lo asocia, y se te empieza a preparar mentalmente Así para es. todo ese proceso, ese ritual de meternos a la camita a leer algo o poner musiquita tranquila para que se relaje y se duerma. Entonces, por ejemplo, mi hijo tiene muy claros sus horarios para dormir, Claro. clarísimos, ya
A las 8 ya estamos en camita, ya está en pijamado, ya está bañadito y Así todo. es. Pero lo hago también con esa finalidad, de, como decías, de reforzarle la seguridad a mi hijo. Así es, porque además, imagínate que en la escuela un día te dijeran que hoy salen a la 1, mañana salen a las 12, pasado salen a las 3, o sea, Sí. sería un caos, no te podrías organizar. Pues igual ocurre con la mente. O sea, si el chico no sabe qué va a pasar, eso es un caos, un desorden. Un día comen a las 3, otro día a las 4, otro día a las 5, Sí. otro día a las 6. Entonces, eso parece que no tiene importancia, pero Yo, por tiene ejemplo, mi mucha. niño y yo somos solos. Aquí Sí. me está escribiendo Rosario. Rosario, un saludo para ti. Dice, hola mi estimada, excelente programa. Muchas gracias al doctor Gracias. también. Y muy cierto, no es fácil cuando eres madre soltera. Un abrazo y un beso a la nutrióloga de nuestro espacio también, a la doctora Mari Carmen Vázquez. Le doy un abrazo para ti, doctora. Muchas gracias. Fíjate que, por ejemplo, yo me siento a comer. Digo, vamos a sentarnos a comer los dos. Sí es cierto que mis papás, pues somos vecinos, pero a mí me encanta este momento importante de platicar con mi hijo, aunque me coma poquito, ¿no? Pero Claro. estar en esa comunión de la hora de la comida. Así es. Y dices, pues es que a esta hora llegamos de la escuela, yo voy a comer, pero yo no tengo, no importa, tú acompáñame. Hasta que se vaya acostumbrando a los horarios. pues, Así ¿no? es. Que siempre son muy complicados porque pues vienen muy cansados de la escuela, pero creo que entre otras cosas, esas son de las normas, digamos, ¿no? De los hábitos que debemos nosotros como papás seguir conservando, que a pesar de Claro. todo lo que andemos haciendo en la calle, hay un horario para comer, hay un horario para compartir, Bañarse, para armonizar. dormir, Exacto. Puede haber un cierto grado de flexibilidad, ¿no? Ujú. No sé, es viernes y a lo mejor hoy nos dormimos un poquito más tarde. Sí. Puede haber excepciones, tampoco vamos a ser demasiado rígidos, pero sí la pauta es que haya orden, una Sí, claro. constancia, porque si lo hacemos en estos elementos, la verdad es que no vamos a batallar en la crianza. Hay más temas, hay más principios, perdón, pero ahorita yo me quedaría con estos 4. Y quien no lo está haciendo o lo está haciendo a medias, pues es oportunidad de hacerlo. Esto lo podemos hacer desde que son bebés, desde que tienen 1 año, entonces nunca es tarde. Si ya tiene 10 años, pues no hay problema, hay que empezar ahora. No, pues Porque sí, si claro. no hay esos acuerdos, y además, como te decía al principio, son jerárquicos. Yo no puedo establecer orden de tiempo si no hay un orden físico. Y no puedo generar estructuras y acuerdos si no hay está tu Ya otro salió mi hijo, invitado tu otro hijo. especial. Sí, mi otro hijo. Si Perdóneme. no hay una estructura democrática de crianza, de orden, de disciplina, de respeto. Y también si no hay acuerdos. Claro. Si viene papá y pone el desorden, bueno, vamos a comer en la cama, por ejemplo. Ujú. Espérate, oye, me ha costado trabajo que no hagan eso. No, pero es Ujú. que yo estoy aquí y quiero que lo hagan. O sea, ese tipo de cosas pues llevan a generar problemas de conducta. Claro. Que además, imagínate, si nosotros como papás no hacemos esto, podemos generar cierto desequilibrio en la conducta de nuestros hijos. Ahora imagínate Que luego que... al final de cuentas, Sí. Gabriel, perdón, la consecuencia es para ellos, porque a la Sí, hora de para nosotros convivir, también. no, pero ya cuando son más adultos, a la hora de También. convivir, que no se adapten y voltean a ver, pues ¿en qué momento? ¿Por qué yo no tengo estas habilidades o estas rutinas o estos roles como Claro. tienen los demás, ¿no? Así es. No encajan y eso les genera problemas a la hora de Y socializar. les impacta en el aprendizaje, aunque sean muy Totalmente. inteligentes, pero si no tienen esta estructura, Perdón porque te les interrumpí. genera... te iba a decir también que imagínate que tú no generas estas condiciones de crianza. Ujú. Ahora imagínate la variable. No hago esto como papá y resulta que mi hijo tiene TDAH. O Ujú. tiene un problema de aprendizaje. Ujú. O tiene autismo. O no sé, el trastorno que tú me digas. No, pues es más. Entonces ya le sumas otra condición que no tiene nada que ver y entonces aquello se magnifica. Por supuesto, como decías la otra vez, ¿no? Que hay Sí. papás, por ejemplo, que abandonan los tratamientos cuando hay un problema de aprendizaje Sí, porque pues no han desarrollado la paciencia y esa pauta de disciplinarse, ¿no? Para que poder atender esta Claro. situación específica del niño, ¿no? y entonces sí, imagínate un niño que además de todo, que no tiene estructura, tiene hiperactividad, Ujú. pues se hace complicado. O sea, caso de niños que por ejemplo en casa yo le permito todo y no le pongo orden porque está en mi casa, yo lo asumo.
No importa que saque todo, porque al final de cuentas está en la casa y va y viene, está en su casa. Pero ¿qué va a pasar cuando yo tenga que ir a casa de alguien? Por supuesto, las ¿Ahí se va a comportar bien? No. ¿Ahí va a ser ordenado? No, por supuesto. ¿Va a ser prudente? Claro que no. No, es que, como dice el dicho, ¿no? Y el viejo dicho de que lo que no aprendes en tu casa te lo enseñan en la calle. ¿A la buena o a la mala? A la buena o a la mala. A lo mejor yo creo que es eso, ¿no? Así generar esa con nuestros hijos, esas pautas, ¿no? De comportamiento, porque además es en base a eso que el niño va a alcanzar también en cierta medida un crecimiento personal, claro, que le va a permitir enfrentarse al mundo tal y como es, ¿no? Y adaptarse. Adaptarse. Claro, por ejemplo, las consecuencias de ser padres permisivos, porque hay quienes dicen, bueno, es que, y lo que te decía la otra vez, hay mamás que traen mucha culpa, porque trabajan todo el día, y suelen irse al extremo de la permisividad con los niños, precisamente por esa ausencia, ¿no? Por disculparse un poco la ausencia. Así rapidito, ¿cuáles son las consecuencias precisamente de irse al extremo de la permisividad al 100% con los hijos? Pues es eso, el problema del límite tiene que ver, el límite es un límite psicológico evidentemente, pero cuando un niño no tiene límite va a invadir el límite de otro, pero también lo peor, también se deja invadir a sí mismo. Claro. Entonces eso llevado a la relación social, por ejemplo, va a ser un niño que en su intercambio, en su interacción, no va a haber el límite. Por ejemplo, yo ahorita aquí tengo un límite, tenemos un espacio vital. Sí, claro. Entonces la gente que no mide eso es imprudente, se acerca de más, se incomoda, y no hace lectura, o peor aún, se deja invadir. Sí. Son personas que también son vulnerables a que las abusen, porque no sabe hasta dónde es el límite, o ellos abusar en el sentido de la interacción, o de me prestas eso y ya lo está tomando. Entonces el problema de ser permisivos es precisamente que el chico no tiene un límite cognitivo y social que le permita identificar hasta dónde sí puede avanzar y hasta dónde no. Sí. Entonces sí es importante asumirlo. Por ejemplo, en la escuela los límites son importantes, o sea, hay momentos para hacer actividades, y no solamente momentos, sino además tiempos donde ya está establecido, esta actividad es para hacerla en 20 minutos, no más. Entonces a lo mejor se hacen 15, 10. Además que sí nos ayudan los maestros a eso, ¿no? A reconocer el valor del tiempo. Claro. ¿No? Ahora imagínate que un maestro no tenga estructura y que no tenga este orden, no tenga este límite, el salón sería un caos. Sí, por supuesto. Entonces el maestro sí o sí lo tiene que aplicar. El buen maestro tiene un buen dominio del grupo, y el buen dominio del grupo tiene que ver cómo manejar los tiempos, los espacios, y los niños los van asumiendo. Los que no logran adaptarse a esta dinámica son los que en casa tienen una crianza inadecuada, y entonces son los que te van costando encajar. Sí. ¿No? Voy a continuar con esta lectura, que me parece interesante, porque seguramente ya le llegó a muchos de ustedes, en cuanto a lo que comentábamos de que vemos una tragedia silenciosa que está permeando muchos hogares, porque hay información, le llega información a nuestros hijos de todos lados, y cada vez la convivencia suele ser mucho más difícil. Cada quien está con un aparato en casa, unos con el iPad, otros con dispositivos móviles que obstaculizan, ¿no? Obstaculizan la sana convivencia y comunicación con nuestros hijos. Entonces hablábamos hace rato de las estadísticas, y bien curioso, dice que no les peles las naranjas, que hay que enseñarlos a que lo hagan por sí solos, y entre los 4 o 5 años esos niños ya están en disposición de poderlo hacer. Claro. Enseñarles a esperar y a retrasar la gratificación, porque hay quienes quieren, esperan resultados siempre con el premio, ¿no? Premio, o sea, claro, resultados y premio, ¿no? Así Entonces dice, proporciona oportunidades para el aburrimiento. Les decía yo que acabo yo de ver un artículo en El País de que no hemos enseñado a nuestros hijos a crear tolerancia al aburrimiento, y por eso, entonces eso te lleva a un estado a veces de ansiedad, ansiolítico, claro, que el niño quiere estar siempre activo, ¿no? O no generamos también las condiciones para que ellos aprendan a ocuparse. Claro. Por ejemplo, tú hoy le puedes decir a un papá, no es bueno que vea tele o que esté en el iPad, pero si le quitas el iPad le tienes que dar otra opción. Sí, por supuesto. Pero si solo se lo quitas y no le das otra opción, ¿qué va a hacer? ¿Ver la pared o qué?
Claro. Entonces ahí es donde está la Yo creo que siempre pauta. debe haber un juego de mesa familiar en casa, ¿eh? Sí, tenerlos ocupados. ¿Verdad? A nosotros nos fue más fácil porque de pronto era mucho más frecuente o era normal que saliéramos a jugar. Por eso. ¿Estás de acuerdo, no? Sí. Ujú. Porque, bueno, empleamos la creatividad hasta para pensar cómo No, podíamos jugábamos de jugar. todo, hasta- Sí. Entonces dice, proporciona oportunidades para el aburrimiento. No uses la tecnología como una cura para el aburrimiento, y es cierto. A ver, ¿estás aburrido? Toma, Ujú. ¿no? Para el aburrimiento, ni le ofrezca el primer segundo de inactividad. Evite el uso de la tecnología durante las comidas en automóviles, restaurantes, centros comerciales. Utiliza esos momentos como oportunidades para socializar y entrenar a nuestros hijos. Ayúdeles a crear un frasco del aburrimiento con ideas. Claro. Con ideas. Dice que tenemos, o sea, dentro de que yo lo quería leer contigo porque tú eres aquí el especialista y me llegó por muchas vías, te digo. Dice, apague los teléfonos por la noche cuando los niños tengan que ir a la cama para evitar la distracción digital. Conviértase en un regulador o entrenador emocional de sus hijos. Enséñeles a reconocer y a gestionar sus propias frustraciones e iras. Claro. Por ejemplo, me dice mi niño, fíjate que ayer que estábamos en deportes jugamos tal hay un niño que siempre llora cuando pierde, mamá. Le dije, mi amor, fíjate que debes decirle a tu amigo que lo importante es que te diga qué aprendió del juego. A lo mejor aprendió a patear mejor el balón, a lo mejor aprendió no sé, O el hecho de compartir en la convivencia. Exacto. Que ya es Dije, deportivo. lo importante, aunque muchos en la cultura que hemos estado, en el que se ha ponderado mucho el ego, dice que lo importante no es, lo importante es ganar, ¿no? Ujú. Yo he leído que lo importante es la experiencia que te deja tal o cual actividad, Claro. para que los niños aprendan a manejar precisamente sus niveles de frustración, a encontrar un segundo o un tercer lugar, ¿no? La experiencia Así que es. te deja. Te digo, coméntale a tu amiguito que mejor pregúntale qué le gustó del juego para que se olvide un poco del llanto, ¿no? Porque efectivamente no los estamos educando para ello. Dice, enséñales a saludar, a tomar turnos, a compartir sin quedarse sin nada, a decir gracias y por favor, a reconocer el error y disculparse. Tampoco hay que obligarlos a todo eso, ¿no? Claro. Que hay que respetar. Una amiga me dice, si no quieres saludar a tu niño, y también tuve lecturas de esas, Sí. que si no quieres saludar no tienes por qué obligarlo, ¿no? Así es. Porque alguna razón debe tener tu hijo y aparte es como, tímido y darle su espacio, ¿no? ¿verdad? Sí. Entonces, que no nos obliguemos y que nosotros seamos el modelo de esos valores que estamos inculcando, lo que tú decías. Así es, la congruencia. Exacto. Entonces, conectarnos emocionalmente con nuestros hijos, Claro. sonreírlos, abrazarlos, besarlos, hacerles cosquillas, bailar, saltar, jugar o gatear inclusive con ellos. Bueno, vamos a ir haciendo una lista. Ahorita De verdad, hemos hablado ayúdame. solo de 4 principios, pero bueno, Sí, en las ayúdanos pláticas a eso. subsecuentes iremos haciendo la continuidad de esto Sí, y más o menos también por edades. Si Por nosotros edades. hacemos esto al principio, todo lo que vayamos comentando después pues va a ser más fácil por en la supuesto. crianza. Ok. ¿Sí? Entonces eso nos facilitaría mucho nuestra labor y lo más importante, haríamos de nuestros hijos personas que sean socialmente adaptables a Claro. los diferentes escenarios. Algo que tú comentabas del texto y que creo que es como pues es el mal de ahora, es que somos una sociedad que estamos más interesados en el tener que en el ser. Sí. Entonces, las personas hoy por hoy valen más por lo que tienen, pero no por lo que son. Entonces nos perdemos en esa superficialidad y estamos más en eso, tener mejor colegio, mejor esto, mejor lo otro, cuando lo esencial no se lo damos. Cierto. Sí. Entonces, Yo, por ejemplo, tengo una experiencia que de repente vengo seria, porque vengo pensativa, y inmediatamente me dice mi hijo, mamá, ¿estás enojado conmigo? No, mi amor, no soy una cosa, solo vengo pensando. ¿Y sabes qué me hace mi hijo, Gabriel? Agarra los 2 deditos y me dibuja una sonrisa. Digo, ay, mi amor, perdóname, es que vengo, y Claro. sí, me pongo seria porque vengo pensando, pero mi reacción inmediata, no, mi cielo, no estoy enojada contigo. Claro. Vengo pensando, sí, un poco ocupado. Pero en qué mi mente. capacidad perceptiva del chico, ¿eh? Sí, siempre haz Es de tu cuenta. espejo emocional. Sí, y además aquí, sí, por Sí. supuesto. Mira, te voy a contar una anécdota que la voy a compartir con ustedes y aquí tiene que quedar grabada porque mi hijo algún día tiene que ver estos videos. Y yo me acuerdo que un día mis papás me hablaron y me regañaron muy fuerte y vine por mi hijo porque tenía calentura. Y pues a las 9 de la noche lo único que me daba por llegar a la farmacia, que todos conocemos donde hay un médico allí gratuito,
y llevo a mi hijo, entonces llego con calentura que no la he podido controlar. Y entre las prisas que me atendía el doctor y que pasaba a la farmacia a comprar y con mi hijo cargando y con tremenda calentura, me subo a la camioneta, me vuelvo a subir con mi hijo y llegando acá a casa me doy cuenta que no traía yo mi celular. Incomunicada. Entonces de repente mi celular y tenía 3 años mi hijo. Y yo entonces me estacioné, ella estaba en casa estacionada y con mi niño aquí y digo a llorar, Gabriel, pero a llorar y a llorar. Dije, no puede ser, qué mal día he tenido. Y con mi niño aquí y yo un llorar en el volante así, de que me había pasado 1000 cosas. Y agarra a mi hijo y me empieza a curar las lágrimas y me dice, tranquila, no pasa nada. Uy, no sabes, nunca jamás se me volvió a dar eso, jamás. ¿Por qué? Porque cuando mi hijo lloraba, yo así lo calmaba. Entonces, claro, su respuesta fue calmarme de la misma manera. Lo tenía yo aquí y me empieza, tranquila, no pasa. Y yo me quedé, o sea, en ese momento dejé de llorar y dije... Te cayó el 20. No, dejé de llorar porque dije, wow, encontramos la respuesta en nuestros hijos, de la misma forma que los tratamos, nuestros hijos responden a esos estímulos y algo tenemos que estar haciendo bien con ellos, ¿no? Así es, y tener la humildad de reconocer, por eso la congruencia. Claro. Yo tengo 2 hijas maravillosas y los más chicos siempre vienen como más revolucionados. Sí, pero la Peque, la verdad es que me ha dado cada enseñanza y me queda así y lo asumo. Y entonces si me equivoco, pues sí, tienes razón. O sea, sí, me equivoqué. Claro. Y discúlpame. Sí, yo la verdad es que sí tengo esa cultura. No, es que yo soy tu padre. No. Porque entonces ahí caes en la incongruencia. Yo tengo esa cultura de que pedirle perdón a mi hijo cuando sé que tuve un exceso con él, con respecto a lo mejor de excederme en las tareas que tenemos que hacer juntos, o alguna situación que pudiera sacarme a mí de la órbita de mi amor, perdóname, porque si algo le digo, yo soy una mamá que quiero educarte con amor y tú sabes que soy una madre amorosa siempre y no quiero salirme de eso. Claro. Tampoco digo ser condescendiente porque sí tiene muy marcadas sus reglas, pero sí reconocer, como dices tú. Gabriel, muchas gracias. Espero que ustedes, tanto como a mí, de verdad nos esté enseñando muchísimo porque, bueno, los hijos finalmente no vamos a dejar de ser hijos y jamás vamos a dejar de aprender. Yo ya a la edad que tengo, sigo teniendo todavía la riendita que me la jalan mis progenitores. Bendito sea porque los tengo vivos, pero son como el control. Son tu Pepe Grillo, son tu conciencia. Sí, cómo no, sí. Y algo más que quieras saber, ¿y dónde te encontramos, Gabriel? Porque me han estado preguntando por ti, obviamente ya he puesto los datos ahí en... Bueno, el número de consultorio, quien quiera, es el 993-315-9902, a partir de las 3 de la tarde. La chica que está ahí con mucho gusto les puede dar bien los datos. Y ya estar en ¿Diagnostica sobre qué? Porque nosotros hablamos sobre disfasia del desarrollo, que es una pues de las nosotros atendemos todo lo que tenga que ver con niños en 3 ámbitos. En la cuestión cognitiva o que afecta el aprendizaje, en la cuestión afectiva emocional y en problemas de conducta. Entonces abarca realmente todas las esferas. O sea, cualquier situación que se salga de los parámetros esperados en relación a los niños, nosotros los podemos apoyar. A mí me encanta, porque tiene una capacidad además para que podamos entender los temas. El neuropsicólogo Gabriel Ramón Hidalgo, a quien le agradezco profundamente. Pero además ya me estaba compartiendo fuera de esta conversación que va a tener curso. Yo, ¿cómo lo conocí? En un curso. Diplomado, ¿no? En un diplomado de... ¿Cómo se llama el diplomado? Ya se me olvidó el nombre. Que era algo así de neurociencias, ¿no? De procesos de aprendizaje con enfoque en neurociencias. Ajá. Hablando sobre cuestiones de discapacidad. Los trastornos del desarrollo, discapacidad. Ahí fue donde lo conocí y se me hizo una gente sumamente brillante en la profesión que tiene. Gracias. Y por eso es que ando atrás de él. Entonces, para la que viene, ¿qué vamos a compartir, Gabriel? Pues lo que sigue de estos principios, apenas van 4 y son muchísimos. Son muchísimos. Que vayan tomando apuntes porque, como te decía, son jerárquicos y si lo van haciendo en orden, pues van a ir facilitándose la labor tan importante que es de ser padres. Pues sí. Y es fundamental educarnos y aprender. También, es que nos reeducan nuestros hijos. Sí, incluso puede ser que ya no tenga hijos, pero soy abuelo, entonces también me sirve. Claro, ¿no? Para orientar, para trabajar y apoyar. Sí, para apoyar realmente pues a quienes a veces salimos y dejamos ahí a los hijos con los abuelos un rato, porque además que son súper amorosos.
también que nos ayuden mejor, ¿no? A cumplir esa tarea Claro. formativa, de valores, de enseñanza, bueno, de tantas cosas. Pues su amiga Jenny Rodríguez Aguilar les agradece de verdad que nos haya compartido en esta ocasión esta charla sobre crianza saludable, y le pido que active la notificación para que cada que tengamos conversaciones pues le llegue a usted el aviso inmediato de que ya estamos compartiendo contenido significativo. Generar cambios se puede, compartiendo conocimientos, así que comparte esta publicación, coméntela, pregunte y hágasela llegar también el enlace a través de WhatsApp a sus amigos o amigas, para que así como yo aprendamos pues todos, ¿no? Claro. Son ejercicios de retroalimentación y de reconducción de lo que estamos haciendo, de reforzar, de son sugerencias, ¿no? Claro que sí. Gabriel, muchas gracias. No, el siguiente curso, ya cuando lo vayas a tener, nos avisas. Te aviso, claro que sí. Lo compartimos, claro que sí. Pues Jenny Rodríguez Aguilar les agradece, y además quiero decirles que dentro de poco, pues como asociación sí le vamos a dar una sorpresita por ahí, la vamos a dar a conocer, porque son buenas, muy buenas noticias, sobre todo para las mujeres de escasos recursos económicos. Yo estoy muy agradecida con Dios, que me sigue dando oportunidades de poder seguir sirviendo a través de la asociación Saber que presido. Entonces, prontito, nada más que se haga efectivo, con mucho gusto, pues lo voy a celebrar con ustedes. Con van a ser los primeros. Sí. Está bien, sí, excelente. La verdad es que sí. Excelentes noticias de Jenny. Primero Dios, y gracias también a Gabriel, porque es con quien es el que me entiende muchísimo estos temas, porque él está por la misma vía que una servidora. Pues nos vemos prontito. Luego. Muchas gracias al neuropsicólogo Gabriel Ramón Hidalgo. Un beso. Y mañana vamos a estar hablando, por favor no se lo pierdas, sobre finanzas personales. Eso es muy importante. Ya. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque queremos de aquí a diciembre hacer algunos ajustes. Pues podemos, si tomamos medidas desde ahora. Organizarnos, ¿no? Sí, claro. Y en un ratito más me van a traer serenata. Eso no se lo pierdan, porque la verdad es que viene un cantautor argentino y se va a poner, bueno, a mí que me encanta tanto eso. Eso. Gracias. Bohemia, noche bohemia. Sí. Bye, buenas noches.